nosotros muchas ventajas, ¿sí? En la parte social, bueno, tiene que ver con toda esta parte de la interacción que ustedes tienen dentro de su familia, con sus amigos, con sus amigas, con sus compañeras, con su novio, con su novia, o sea, toda esta interacción. No me digan ustedes que cuando se agarran del chongo con su hermano o con su hermana, no les afecta. Claro que nos afecta, ¿verdad? Y luego vienen todas deschongadas a la escuela y se pueden concentrar aquí en clase por esa situación. Les cuesta más trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están pensando en la situación que generó el conflicto y cosas así, ¿no? Y así cuando están mal con una amiga, con un amigo y cosas así. Entonces la importancia de aprender, chicas, a manejar nuestras relaciones con los demás para tener relaciones sanas es lo que de alguna forma trabajamos con ustedes, ¿vale? ¿Sí saben dónde está mi espacio? ¿No? ¿Sí me conocían para empezar? No, ¿verdad? Ok, mi espacio, chicas, está a donde están los lavabos que están afuera de los baños. ¿Sí los ahí? A un ladito está un cubículo. Ese es mi espacio, ¿sí? Cuando ustedes gusten, con toda la confianza del mundo, pueden pasar ahí conmigo y yo ya les explico cómo es la dinámica. ¿Sale? Bueno, pasando un poquito a la parte del tema, para mí es bien importante poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a comenzar nuestra forma de llevarnos con nosotros, ¿sí? Es decir, la dinámica que ustedes pueden tener, esa dinámica grupal. Y básicamente para mí el poder empezar para tener una dinámica con los otros o una convivencia con las otras dentro de su salón sana, para mí hay varios valores que tenemos que cumplir, tenemos que practicar, pero para mí hay tres importantes ahorita y son de los que vamos a hablar, ¿sale? El primero de ellos es este, chicas. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo dice? El respeto. El respeto. ¿Qué entienden por respeto, chicas? Cuando les dicen a ustedes, es que tienen que ser respetuosas, tienen que respetar a sus mayores, tienen que respetar a sus amigos. ¿Qué entienden por ese concepto? ¿Qué es? A ver, díganme, lo que se les venga a su cabecita. No hay nada, no hay respuestas buenas ni malas. A ver, cuéntenme. ¿A quiénes les gustan los animalitos? Perritos, gatos y todo eso. A mí. Ajá. ¿Qué sienten ustedes cuando los patean, los maltratan, los dejan en la azotea? ¿Cómo es feo? ¿Es una falta de respeto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es una falta de respeto? Cuéntenme. ¿Por qué lo consideran así? Porque no se debe tratar así. No se les debe tratar de esa forma. ¿Por qué? Porque es un ser vivo, tal vez. Porque es un ser que siente. Porque es un ser que necesita de nosotros y que necesita también la consideración por parte nuestra. ¿Okay? ¿Ustedes se sienten bien cuando ven que un ser humano maltrata a otro ser humano? También es un ser vivo, también es un ser que siente, también es un ser que tenemos que respetar. ¿Sí? Entonces, el respeto tiene que ver, chicas, con la consideración que yo tengo hacia el otro. Hacia el otro, que sea todo un ser viviente, todo organismo vivo. Ese es el respeto, esa consideración que yo tengo hacia el otro. De tal manera que si a mí no me gusta que me griten, ¿qué debo de hacer yo con el otro? No gritarle. No gritarle. Así es. Que si de tal forma que si a mí me gusta que me hablen amable, ¿yo qué tengo que hacer? Hablar Ser amable y hablar amable. Entonces es pensar en el otro, considerar al otro y por lo tanto darle al otro ese respeto. ¿Okay? Y ahorita yo les decía, si yo quiero que me traten bien, yo lo debo de dar. ¿Eso qué quiere decir? Que el respeto va de ida y de vuelta, es recíproco. ¿Okay?
Alguien que no me respeta espera que yo lo respete, ¿sí o no? Ajá. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo voy a respetar si tú no me estás respetando? ¿Cierto? Pero finalmente, si estamos hablando de la parte de valores, podemos solicitar ese respeto y podemos decirle, ¿sabes qué? Tú no me estás respetando, así que necesito que me respetes. Y yo con todo gusto te voy a hablar de manera respetuosa, ¿no? Entonces, el respeto es recíproco. El respeto, si lo necesitamos, que alguien me trate bien, yo tengo que tratar bien. Eso es una parte básica del respeto, ¿sí? Y entonces el respeto va dirigido hacia las personas, hacia los animalitos, hacia los lugares donde estamos, ¿sí? Ustedes, chicas, están en una institución educativa donde tienen que respetar, ¿sí o no? Tienen que respetar. Entonces, cómo pueden mostrar su respeto hacia su escuela, por ejemplo? ¿De qué forma aplica el respeto dentro de la escuela? ¿Cómo aplica, chicas? ¿De qué forma aplica en la escuela? Saben que el otro día yo andaba caminando por ahí y un chorro de basura tirada. Una vez entré a los baños y los baños así. ¿Será que tenemos que aplicar respeto en esas situaciones? Sí. Con respecto a no tirar basura, con respecto a no destruir las cosas, con respecto a entrar al baño y dejar el baño como a mí me gustaría recibirlo. Ajá, les gustaría entrar a un baño limpio, ¿verdad que sí? Sí. Hay que dejar un baño limpio. Esa es parte del respeto, esa es parte de la consideración hacia la institución y hacia los otros que conviven conmigo dentro de la institución. ¿Okay? Entonces vean la importancia que tiene el respetar, ¿okay? A las personas con las que nos tocó convivir. A ustedes les está tocando convivir ahora con estas chicas. ¿Alguna de ustedes se conocían entre ustedes? ¿O es la primera vez que les tocó conocerse? ¿Sí? Y entonces es buen momento como para pensar en esta parte de cómo voy a conducirme yo con mis compañeras. Si yo voy a querer que me respeten, ¿de qué manera voy a hacer yo también para respetar a mi compañero? ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos la idea? Bueno, y junto con este valor va muy pegadito a este otro, chicas. ¿Cómo dice aquí? Tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia, chicas? ¿Qué entienden por tolerancia? Lo que entiendan. Con confianza. Aceptar. Ajá, a ver qué tipo de confianza. Aceptar, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Aventaste así la flecha y le diste así en el 10. La tolerancia, gracias compañera, la tolerancia, chicas, tiene que ver justamente con esa palabra. Esa es la palabra clave de la tolerancia. Aceptación. ¿Ok? ¿La aceptación a qué? La aceptación a las diferencias. ¿Ok? Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes han encontrado alguna persona igualita a ustedes en este mundo? ¿Los gemelitos son iguales? ¿No? ¿Sí hay diferencia entre ellos? Sí. Claro que la hay, aunque aparentemente sean iguales, ¿verdad? Si tú los observas, por supuesto que vas a encontrar diferencia. Entonces, ninguno y ninguna de nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros tiene sus características muy individuales y muy propias, ¿sí? No hay una persona igual a ti, ni 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 a mí. No las hay, no las sabemos. Y entonces la pregunta sería, si no hay personas iguales a mí, ¿por qué yo espero que el otro piense como yo? Que el otro haga las cosas como yo quiero. Que el otro sienta como yo siento. Que el otro reaccione como yo reacciono. ¿Por qué espero eso? ¿No les suena ilógico? Pero luego ahí andamos con el novio o con la novia. Ay, no, pero es que tienes que hacerlo así, porque si no lo haces así, y empezamos, ¿no? Ya no te voy a querer, y luego condicionamos y demás, ¿no? ¿Por qué? Es lo que yo no me explico. Y no solo con el novio, también con las amigas, y también con nuestros papás, y también en todos lados. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no lo hacemos?
Pero si no somos iguales, ¿por qué esperamos eso? ¿No les suena ilógico? Entonces, la tolerancia tiene que ver con esta parte de la aceptación a las diferencias, ¿ok? Y en esa aceptación va esta parte del respeto, ¿ok? Del que yo debo tener a la otra persona. Que si la otra persona te dice que a él no le gusta el verde, que le gusta el azul, ¿qué debo de hacer yo? Ajá, respetar. Si a ti te gusta el verde y a él le gusta azul, bueno, yo debo de saber aceptar y respetar que él es así y que ese es su gusto. Ajá. ¿Por qué lo voy a hacer a fuerzas que le guste el color que a mí me gusta? A lo mejor no compartimos en esa parte, pero ¿qué tal que si dice, ¿cuál es tu comida favorita? No, pues me encanta el pozole. ¡Oh, y a mí también! ¡Ah, súper! ¿No? Ya tenemos un punto en qué? En común. ¿Ok? Y eso es lo que se comparte. Pero no queremos y no vamos a querer llevarlo a que sea igual a mí. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, chicas, yo espero que ustedes en su dinámica grupal que tienen aquí y que está apenas comenzando, empiecen a hacer estas dos partes. El que ustedes sepan aprender y diferenciar que cada una de ustedes es diferente. ¿Sí? Y que está bien que en algunas cosas van a coincidir, ¿verdad? Que algunas cosas sí va a haber una coincidencia, pero que va a haber otras cosas que justamente las van a hacer diferentes. Y que en estas cosas que las hacen diferentes, yo tengo que aprender ¿a qué? A respetarla, ¿ok? Y cuando yo respeto eso, yo voy a poder tener esta sana convivencia con la otra. ¿Sí me explico, chicas? ¿Sí? Entonces, ¿sí queda más o menos la idea de qué es la tolerancia? ¿Qué es? La aceptación ¿a qué? A que somos diferentes. La aceptación a las diferencias. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y vamos con otro valor o otra característica muy importante que debemos empezar a ir desarrollando, que también va muy de la mano. Esta. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir empatía, chicas? Ponerse en el lugar de otro. Ok. Ajá. Gracias. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Qué más? ¿Cómo es eso de ponerse en el lugar del otro? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo es eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo es? ¿Tiene una idea de eso? Que si una persona está mal, tú debes entender que esa persona está mal. Ajá. Ok. Y no, pues no estar acá Ajá. como diciéndole cosas o algo así. O sea, ponerte en su lugar. Ajá. Pues si ella está mal, pues darle su lugar. Mal te refieres a como triste, Ajá. como que en un momento está triste. Ajá, en un momento mal para esa persona. Ajá. Okay. Si emocionalmente no se siente bien, Dale tú su lo que lugar. tienes que hacer es a lo mejor decirle, no sé lo que te está pasando, pero aquí estoy para acompañarte en una situación de ese tipo. Muy bien, bien. Así mero. Gracias. Fíjense, chicas, que esta parte de la empatía tiene un ingrediente muy especial, porque no va a ser tan fácil para mí poderme poner en el lugar del otro. Sí, fíjense bien, escuchen, sí, yo no soy capaz de conocerme a mí misma. Sí, yo no soy capaz de entender qué es lo que pasa conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos y del por qué yo me manejo como me manejo. Si yo no sé quién soy, si yo no puedo hacer como este análisis y esta reflexión de lo que represento yo, no va a ser tan fácil poder estar con alguien y poder entender cómo siente, poder entender cómo piensa y poder entender por qué actúa de esa forma. No va a ser tan fácil para mí hacerlo. Y lejos de entenderlo, lo voy a criticar, lo voy a censurar y voy a hacer sentir más mal a la otra persona. Ajá, ¿por qué? Porque no lo estoy realmente entendiendo. Entonces, la cuestión de la empatía efectivamente tiene esta forma de ejemplificarlo, de ponerse en el zapato del otro. Significa que literal es, me quito mi zapato y te lo doy para que te lo pongas, ¿no? Pero resulta ser que mi zapato es del 3 y tú calzas del 6.
Ajá. Entonces, no es tan fácil como embonar en la medida del otro, ¿ok? De la única manera en que yo lo puedo lograr un poco más es en este desarrollo personal que yo tenga, en este llevarme yo a trabajar, desarrollarme yo, mis capacidades y trabajar sobre mi autoconocimiento, ¿sí? Trabajar sobre mi autoexploración, mi autorrespeto, mi autoaceptación, mi autoconocimiento de manejos de emociones y todas estas situaciones, con todos estos autos, ¿ok? De tal manera que cuando yo ya tengo trabajado y desarrollado esa parte y veo a una persona que está triste, que la vemos en una situación triste, podamos saber qué palabras decir, ¿no? Porque luego a veces vemos a una persona triste, por ejemplo, y ya, no es para tanto, ya, bájale 2 rayitas. Y entonces, ¿eso ayuda a una persona que está triste? No. ¿Estamos siendo empáticos? No. Para nada. Una persona que está triste y que está en una situación de esa forma, así, no necesita escuchar eso. Mejor déjame solo, decimos, ¿no? Mejor no me digas nada, así estoy bien, gracias, yo solito o yo solita. ¿Sí o no? Entonces vean que no es tan fácil. Vean que no es tan fácil. Entonces sí es importante y necesario que nosotros vayamos aprendiendo a desarrollar esta parte de la empatía, ¿sí? Y al menos que si todavía no nos sentimos muy capaces, por lo menos sí empecemos por la parte de ser muy sinceros, ¿sí? Como lo que me decían, de decir, pues sí veo que algo pasa contigo, pero pues es que no sé cómo hacer, cómo ayudarte. Pero pues mínimo si te sirve que me siente aquí a un ladito de ti, aquí estoy, ¿no? O bien tú dime tú qué hago, ¿ok? Dime tú qué hago, pero mi disposición de estar aquí está. ¿Me explico? Pudiéramos empezar por eso, entre ustedes las compañeras. En lo que ustedes van haciendo este trabajo de autoexploración, de autorreflexión, de irse conociendo, de ir aprendiendo acerca de ustedes. ¿Sí? Entonces, chicas, para mí es tan importante que ustedes, ahora que están empezando como grupo, empiecen a desarrollar como estas 3 partes, ¿no? Que les va a ayudar bastante para la dinámica grupal que ustedes tengan, ¿sí? Yo con mucha tristeza veo grupos de 6º grado que ya están por salir de la preparatoria y que siguen manteniendo toda esta parte de los subgrupitos, ¿verdad? De los subgrupitos y se van sin conocer a las otras compañeras porque solamente se enfocaron en su grupo. Que como yo les decía al principio, no hay ningún problema que nosotros tengamos como ese grupo porque son personas que nos llevamos aquí, ¿no? Compartimos ciertas cosas que nos hace juntarnos con esas compañeras y por eso lo hacemos. Me parece perfecto, siempre va a ser así, siempre ha sido así, de buscar siempre estar con las personas que nos sentimos más afines. El punto y la situación es que no se vale que nosotros nos tiremos dentro de nuestro grupo a cada uno de los grupitos. Eso es lo más típico y lo normal. Y empiezas un grupito a criticar al otro y luego el otro grupito empieza a meterle el pie a los demás para que no hagan algo. Es decir, se hace como muy competitiva la situación entre los grupitos, de crítica, de juzgarse, de pelear. Entonces eso me está hablando y eso me está diciendo de que no hay de verdad una parte de querer poner en práctica esto. ¿Okay? ¿Qué sería lo ideal? Que sí tenga las personas con las que yo me siento cómodas para estar, pero que también tenga la capacidad, poniendo en práctica todo esto, de poder interactuar con las otras compañeras, aunque yo tenga unas compañeras con las que normalmente comparto más. Y lo ideal también sería que nosotras seamos solidarias entre nosotras. Yo les preguntaría, ¿qué tipo de grupo quieren tener ustedes? ¿Quieren vivir, quieren venir a estar en un grupo en donde se sienta un ambiente tenso, donde se sienta un ambiente en el que digas, no, ya no quiero regresar a la escuela porque la verdad el ambiente está pesado? ¿Les ha tocado vivir situaciones así? De llegar a un lugar donde las personas hacen el ambiente pesado, ¿sí? Y que lo primero que quieren es mejor irse.
como dispuestos a poner en práctica alguno de estos valores. Entonces, yo las invitaría, chicas, a que ustedes desde ahora vayan pensando y proyectando qué tipo de dinámica quieren llevar dentro de su vida, ¿sí? Si quieren llevar una dinámica de respeto, de tolerancia, de empatía, súper. Trabajen, decídanlo desde ahora, hagan la conciencia para que así sea, de solidaridad. Hagan la conciencia para que así sea. Yo sé que muchas de ustedes vienen de situaciones en las que no ha sido nada fácil en sus casas, por ejemplo. Todos estamos ahorita en una situación de pandemia muy complicada. Y ustedes no saben qué es lo que vive cada una de ustedes dentro de su mundo. Ustedes no saben lo que ha pasado dentro de las familias de cada uno de ustedes. Y entonces, imagínense, vienen de una situación, de un ambiente tenso en casa, vienen de la escuela y vienen también a otro ambiente tenso. Entonces, ¿dónde van a sentirse bien? ¿Dónde van a sentirse cómodos? Tal vez en las situaciones de casa no haya mucho por hacer, no pueden influenciar mucho, pero aquí dentro del salón, ¿pueden hacer ustedes algo porque la dinámica sea buena? Les pregunto. ¿Pueden o no pueden? Sí. Claro que pueden. Ustedes tienen ese poder de conciencia y de decisión para poder hacer dentro del salón un ambiente agradable, un ambiente de aceptación, un ambiente de tranquilidad, de alegría, de aprovechar el momento y el estar con el otro. Entonces, esa sería como la invitación, chicas, que vayamos haciendo una dinámica, que vayamos pensando en hacer una dinámica en la cual podamos estar cómodas y contentas. Y si de alguna forma alguna de ustedes les está costando trabajo llevar a cabo esta parte, con toda confianza, chicas, pueden ir conmigo y podemos empezar a desarrollar esas habilidades. Yo las acompaño con todo gusto y con toda confianza. ¿Sí? ¿Estamos, chicas? Sí. No, muy bien. Me gustaría, para cerrar el tema, escuchar 3 conclusiones de ustedes de lo que aprendieron el día de hoy aquí. ¿Quién dijo yo? Porque si no hay 3 voluntarias, pues voy agarrando orilla para escuchar las otras. Entonces, ¿agarro orilla o hay 3 voluntarias que me quieran decir qué aprendieron el día de hoy? Ok, compañera, adelante. Por esos 3 valores podemos desarrollar un ambiente sano para todos. Ok, muy bien, compañera. Podemos empezar con ese, hacer un buen ambiente para todas. Excelente, gracias, compañera. Muy buen cierre. Una más, 2 más, perdón. ¿Quién dijo yo? ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Si hubo algo nuevo que aprendieron el día de hoy? A ver, cuéntenme. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Que siempre tenemos que dar y recibir respeto. Ajá. Ok. Que siempre tenemos que dar y recibir respeto. Ok. Que en la medida que nosotros aseguremos que estamos siendo respetuosos o respetuosas, vamos a tener más posibilidades de que el otro sea respetuoso conmigo. Y si no es así, tenemos el derecho de poner un límite y de solicitar ese respeto que tú estás dando. Claro que sí. Como seres humanos que somos, merecemos eso. Y si lo estamos dando, como te digo, con mayor razón. ¿No? Muy bien, gracias, compañera. Una más. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por una más voy a tener que agarrar orilla. ¿Quién dijo yo? No, porque tratemos a las personas como quisiéramos que nos trataran. Ese es un principio muy bueno y como una base fundamental. ¿Cómo quiero que me traten a mí? Entonces yo debo de asegurar que yo debo de tratar a los otros de la misma forma. ¿Okay? Bueno, muy bien. Pues chicas, les agradezco mucho su atención, al maestro también el tiempo, y ya tendremos oportunidad, si ustedes gustan, de vernos ahí, y ya tendremos oportunidad también de venir en otras ocasiones para presentar algún otro tema que les interese también. Si en un momento dado necesitan que hablemos de un tema en específico, con toda la confianza ustedes díganme y lo preparamos.
Un día que quieran ir a mi lugar, ahí las espero con toda confianza, nos tomamos un cafecito, unas donas, unas papitas. Si no quieren la sesión, nada más que platicar, platicamos en una ocasión.